Padre eterno, Señor, cuántas gracias te damos por las bendiciones recibidas. Nos has traído a este tiempo para escuchar de tu palabra, la revelación que tú tienes para nosotros. Te agradecemos, Señor, que tenemos ese privilegio de poder tener tu palabra para meditarla, para poder entenderla. Te rogamos que tú dispongas que todos los oídos estén atentos, que tu palabra produzca los frutos para la cual la envías, y para ello te rogamos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos permitas tener ese entendimiento. Te agradecemos todo ello, dándote la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El tema de hoy es acerca del Hijo, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Para ello, y les invito a que abran sus Biblias para que vayamos ahí. Génesis capítulo 12, a partir del versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4 que era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Versículo 5: y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, vamos a ver ahora lo que nos dice el capítulo 13, a partir del versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí lo que vemos es que de las promesas que Dios le había estado haciendo a Abraham, lo que agrega Dios aquí es que esa tierra les sería dada a ellos para siempre. Y dice el versículo 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces lo que Dios le está afirmando aquí es que sería tanta la descendencia que tendría Abraham que sería imposible contarla. El versículo 17: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. El versículo 18 dice que Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Y entonces Hebrón es el lugar a donde el tiempo que permaneció morando ahí Abraham, a él y a las personas que con él moraban se les empezó a identificar como hebreos. Bien, vayamos ahora al capítulo 15, a partir del versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Aquí en este versículo 2 vemos que es la primera vez que Abraham le manifiesta a Dios que no tiene un hijo el cual fuere su heredero. Versículo 3: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces, aquí señala a Abraham que es por causa de Dios por la que Abraham no ha tenido hijo. Pues le dice aquí: no me has dado prole. Versículo 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces, esta es la segunda vez que Dios le dice que su descendencia de Abraham iba a ser muy numerosa. Y aquí vemos que también Dios le manifiesta a Abraham que no va a ser el siervo que tiene el que lo va a heredar, sino un hijo suyo. Y dice el versículo 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates,
Aquí es más específico Dios en cuanto a señalarle los límites de la tierra que Dios le va a heredar a Abraham y a su descendencia. Ahora veamos lo que dice el capítulo 16 a partir del versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y dice el versículo 15: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham en nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Recordemos que cuando Abraham salió de Aram, Abraham tenía 75 años. Y este capítulo 16 nos menciona que cuando Agar, la sierva de Sara, le da un hijo a Abraham, Abraham ya tenía 86 años. Entonces, del tiempo de la salida de Abraham desde Harán hasta este momento habían transcurrido 10 años y Dios no le había dado un hijo. Pero Dios ya se lo había prometido y le había prometido que la descendencia de él iba a ser tan numerosa que nadie sería capaz de poder contarla. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que hay un tiempo en que tanto Abraham como Sara tienen incredulidad en cuanto a las promesas que Dios les había hecho. Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de esto. Como se menciona en el capítulo 16, Agar, la sierva de Sara, estaba mirando con desprecio ya a Sara, porque ahora ella era la que se sentía con más privilegios, inclusive que Sara, quizá eso es lo que estaba pasando por su mente. Entonces vemos que Sara le reclama a Abraham por esta situación, siendo que Sara era la que primeramente le había ofrecido que tuvieran un hijo a través de Agar. Entonces vemos que cuando no hay la obediencia a Dios y tomamos las cosas para hacerlos según nuestros pensamientos, según nuestros recursos, según nuestras fuerzas y no conforme a la voluntad de Dios, hay consecuencias que nos van a traer molestias. Y esta es la primera consecuencia que padece, en este caso, la esposa de Abraham. Pero vamos a ver qué acontece después, porque también observamos que Dios, cuando se le aparece a esta sierva en el desierto, ella ya va en un estado de embarazo y le dice que se regrese, pero también le dice que se ponga sumisa en manos de Sara. Vamos ahora a ver lo que ocurre según el capítulo 17. A partir del versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años. Y entonces vemos que el lapso entre que nace Ismael y lo que señala el versículo 1, ya pasaron 13 años. Y Dios aún no le da un hijo propio a través de Sara a Abraham. Entonces dice ese versículo: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, de las promesas que Dios le había estado haciendo a Abraham, aquí ahora Dios la hace extensiva a la descendencia de Abraham, que no solamente iba a ser el pacto con Abraham, sino ese pacto iba a tener trascendencia hacia su descendencia. Además, ese pacto implicaría que Dios también sería Dios de esa descendencia. Y dice el versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre. Y el significado de ello es princesa. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y fíjense lo que le está diciendo aquí en este versículo Dios a Abraham. No dice que le va a dar muchos hijos, le está diciendo y también te daré de ella hijo. Pero cuando le está diciendo y vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos vendrán de ella, se refiere a la descendencia que van a tener a través de Isaac. El versículo 17 nos dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y no se estaba riendo Abraham en forma de burla, sino que se estaba riendo de alegría, de pensar que a esa edad y en ese estado iban a poder tener un hijo que Dios les iba a traer a través de ellos. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este versículo? Que Abraham estaba pensando en Ismael. ¿Por qué? Porque recordemos que ya habían transcurrido 13 años. 13 años eran los que tenía Ismael. Y bueno, había un afecto por ese hijo que habían tenido a través de Agar. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, aquí Dios le está marcando como relevante el hijo que le va a dar a través de Sara. Pero contestando a la pregunta de Abraham, en el versículo 20 dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Más, dice el versículo 21, y recordemos que cuando dice más es pero, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Ahora veamos lo que nos dice el capítulo 18. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dice el versículo 15, entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo, por eso lo estaba diciendo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Veamos ahora lo que nos dice el capítulo 21. Dios le acababa de decir a Abraham que en el tiempo de la vida, ¿y a qué se refiere el tiempo de la vida? Es el tiempo en que se gesta un bebé y todo el tiempo que pasa, todo el tiempo que transcurre en el vientre de la mamá hasta que éste nace. Entonces tendrían que pasar 9 meses
que era el tiempo en que Dios había dicho que iba a regresar. Dice entonces el capítulo 21 a partir del versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios había dicho. Lo que dice el versículo 11 del capítulo 18 es que para la condición de vejez, tanto de Abraham como de Sara, y aunado a eso, dice que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, entonces prácticamente, humanamente, era imposible que ellos pudieran tener un hijo. Lo que vemos en aparente tardanza entre las promesas de Dios hacia Abraham y hasta este tiempo, que ya habían transcurrido 24 años desde que Abraham había salido de Aram, no era tanto porque Dios hubiera estado tardándose en cumplir lo que le había prometido, sino lo que Dios estaba mostrando es, primero, debe haber la confianza de creer que lo que Dios dice a través de su palabra, Él lo cumple. Y no es en el tiempo en que nosotros consideramos que lo debemos tener, sino es en el tiempo que Dios ha establecido así. Y en este caso queda confirmado en el versículo 14, cuando dice Dios, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y todavía agrega Dios en qué tiempo iban a tener ese bebé. Entonces, lo que Dios estaba mostrando a Abraham es que Dios obra en circunstancias que para nosotros humanamente es imposible que se den, y Dios las propicia. Y esto lo hace una y otra vez a través de lo que está descrito en su palabra, para que nosotros le creamos y confiemos en Él, en lo que está aquí en su palabra. Si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Y si Dios ha hablado algo, va a suceder así como Él lo ha dicho. Él estableció una forma y estableció un tiempo, y Dios le da cumplimiento en la forma y en el tiempo que Él lo habló, en el tiempo que Él lo señaló. Entonces, ese cumplimiento de esa promesa lo está viendo aquí tanto Abraham como Sara, según el pasaje que describe el capítulo 21. Y dice el versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces tuvieron que transcurrir 25 años a partir de que Dios le recuerda el llamado que le está haciendo a Abraham para salir de su tierra y de su parentela para llevarlo a la tierra de Canaán. Entonces, todo lo que había transcurrido en esos 25 años era para mostrar Dios a Abraham que lo que Dios le había manifestado no eran palabras solamente, sino que eran promesas a las cuales Dios le había estado dando cumplimiento. Dice el versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces, si recordamos, la primera manifestación de risa la había tenido Abraham, pero era una risa de gozo, de saber que aún en su vejez iba a poder tener ese hijo prometido. La segunda risa, que es la que manifestó Sara cuando oyó al Señor decir que iba a concebir, pues para ella era imposible. Pero ahora esta risa que Sara está manifestando es también de gozo, de saber que aún con las condiciones que humanamente hacían imposible poder tener ese hijo, Dios se los había enviado. Dios les estaba dando esa alegría, Dios les estaba dando esa bendición. Dice el versículo 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham,
no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. La edad que ya tenía Ismael eran 14 años. Y en esos 14 años es obvio que Abraham se había encariñado mucho con ese hijo, con Ismael. Era un descendiente de él. Imaginen a un padre desprenderse de ese hijo a esa edad por esta situación que estaba aconteciendo. Pero también podemos ver aquí y recordamos que es parte de las consecuencias de las decisiones que tanto Sara como Abraham habían tomado por incredulidad, porque ya Dios les había dicho que les iba a dar un hijo. Y ellos se adelantaron a tenerlo, pensando que quizá esa era la forma que estaba Dios poniendo para que ellos lo tuvieran. Entonces, ¿cuántas veces forzamos las cosas y pensamos y creemos y decimos que es una bendición de parte de Dios cuando no lo filtramos a través de la palabra, cuando no lo filtramos a través de lo que Dios dice en su palabra, y pensamos que viene o es algo propiciado de parte de Dios y estamos forzando las cosas y creyendo que es de parte de Dios cuando no es así? Y en esas situaciones tenemos consecuencias porque nos adelantamos al tiempo de Dios, nos adelantamos a la voluntad de Dios, y entonces muchas de esas consecuencias son dolorosas y a veces son consecuencias que duran bastante tiempo. Y en el caso de Ismael, en el caso de Abraham, en el caso de Agar, la mamá de Ismael, pues también vinieron consecuencias para ellos. Cuando había concebido Agar y se había enaltecido su corazón contra la esposa de Abraham, entonces se vio presionada por Sara, y entonces al no aguantar tuvo que irse al desierto. Cuando Dios la encuentra, le dice que se regrese, pero también le señala que se ponga sumisa con Sara. El cuidado que debió de haber tenido Agar para con su hijo es haberlo educado de una manera para que no causara problemas, o para que no se causaran problemas ni con Abraham y mucho menos con Sara, la esposa de Abraham. Pero aquí, bueno, se tocó el punto más débil, y en este caso fue que este muchacho ya de 14 años pues estaba burlando del hijo que directamente había tenido Sara, el hijo que Dios les había prometido. Y aquí parece que fuera algo cruel el que Abraham escuchara la voz de parte de Sara para que corriera a Agar junto con su hijo. También pareciera ser que así lo estaba viendo Dios, como algo que no le importara, porque le estaba diciendo a Abraham que le hiciera caso a lo que Sara le estaba diciendo, que se deshiciera de Agar y del muchacho, en ese sentido. Pero lo que vemos de parte de Abraham es una obediencia a Dios, porque dice la palabra aquí en el versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana, o sea, no dudó en hacerlo, tempranito se propuso a obedecer a Dios, y dice que tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro. Y dice que ella anduvo errante por el desierto, pues obviamente se le terminó tanto el pan como el agua. Se sentó enfrente a distancia del muchacho, lo dejó para no verlo morir. ¿Por qué Abraham no le dio suficiente agua ni suficiente alimento a Agar? Pareciera que le estaba dando lo necesario nada más para que se alejara y murieran ambos en el desierto. Por una parte, pudiera ser que para que no se quedara con esa idea
Sara de que pudiera volverles a causar problemas, aunque no lo dice la palabra. Pero también Abraham lo estaba haciendo confiado en lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces lo que estaba entendiendo Abraham aquí es que Dios iba a tener cuidado de él, que no se preocupara. Y le está diciendo que él va a vivir, porque de él iba también a ser una nación. Y le aclara porque es también descendiente de Abraham. Ahora veamos lo que dice el capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y puso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dice el versículo 1 que Dios probó a Abraham. ¿De qué manera? El versículo 2 dice que le está pidiendo a su hijo, y le dice a su único, a Isaac, a quien ama. Si recordamos, Abraham ya no tenía a Ismael, ya lo habían echado fuera de sus vidas. Ahora el hijo que Dios le había dado, el hijo de la promesa, lo tenía que ofrecer en holocausto para Dios. Quizá en ese momento le pudieron estar pasando muchos pensamientos a Abraham. Dios me permitió que tuviera a Ismael, y a la edad de 14 años hace que me desprenda de él, cuando ya le tenía afecto, cuando le amaba también, porque era un descendiente de Abraham. Y ahora a ese hijo que había tenido en Sara, Dios le estaba pidiendo que lo sacrificara. Y dice el versículo 3 que Abraham se levantó temprano y preparó las cosas
que iba a utilizar para ese sacrificio. Y se dirigió a ese lugar al que Dios le había indicado. Y fíjense cómo entonces, cuántos días habían transcurrido. Hoy le da la indicación Dios. Temprano al día siguiente, Abraham se levanta para obedecerle. Y dice el versículo 4 que al tercer día, o sea, habían transcurrido ya 3 días más. Todos esos días que habían transcurrido hasta que llegaron al lugar en el cual Isaac iba a ser sacrificado, imaginen la cantidad de pensamientos que estaban pasando por la mente de Abraham. Él se tenía que desprender del único hijo que tenía, del único hijo que Dios le había dado a través de Sara, y al hijo a quien Abraham y Sara amaban, porque Dios les había permitido tenerlo después de esos 25 años de promesas que Dios les había estado haciendo. Pero aquí vemos una obediencia de parte de Abraham hacia Dios, por lo que Dios ya le había mostrado en ese lapso de 25 años. Aún considerando todo esto, es muy probable que para Abraham haya sido muy difícil obedecer ese mandamiento de parte de Dios, pero aún a pesar de esos pensamientos que le hubieran estado pasando por la mente, Abraham iba confiado. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Con una seguridad les estaba diciendo que ellos iban a regresar. Y otra cosa me llama aquí la atención. Dice el versículo 5, yo y el muchacho. Y ese muchacho pudo haber tenido entre 14 y 20 años. Y me llama la atención que a pesar de la pregunta que Isaac le hace a su padre Abraham, que van a hacer un sacrificio a Dios, no llevan el cordero para hacerlo. Y a pesar de que Abraham le dice a Isaac, Dios se proveerá de cordero, todavía caminan más adelante. Dice el versículo 9 que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, y ata a su hijo Isaac. Y en Isaac estamos viendo también una obediencia hacia su padre, porque era obvio que Abraham lo estaba amarrando para ofrecerlo a él en sacrificio. Y este pasaje no dice que el muchacho se haya opuesto, que haya intentado zafarse, que haya intentado correr o que le haya hecho algún reclamo a Abraham su padre, sino que fue obediente. Y esta parte del pasaje nos recuerda el sacrificio del Señor Jesucristo, porque dice Isaías en el capítulo 53 que el Señor fue llevado como cordero al matadero y como oveja que enmudeció no abrió su boca. Así en este pasaje Isaac es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué, me preguntarías, es un tipo de Cristo? Porque Isaac era su único hijo de Abraham, y a ese hijo único lo tenía que poner en sacrificio. Tenía que desprenderse de ese hijo que él amaba. En obediencia, el hijo también aceptó ser ese sacrificio. Y así, de esa manera, el Señor Jesucristo también aceptó ser sacrificado por ti y por mí. Cuando Abraham le está diciendo, en respuesta a la pregunta que Isaac le hace, que dónde está el cordero para el sacrificio, y Abraham dice, Dios se proveerá, está haciendo una doble respuesta a esa pregunta. Dios se va a proveer de ese cordero, pero también está afirmando que Dios va a hacer ese cordero, que el Señor va a hacer ese cordero. Y si recordamos las palabras de Juan el Bautista, cuando presenta al Señor Jesucristo que llega a donde está él bautizando, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos entonces aquí al Padre que se desprende del Hijo amado, al único Hijo que tiene, o que ama, y que lo va a poner en sacrificio. Y vemos también aquí al Hijo
que acepta hacer ese sacrificio. En ese sentido es el tipo de Cristo. Pero ese monte en el cual Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo es el mismo monte en el cual el Señor Jesucristo fue sacrificado. Dios tuvo que desprenderse de su único hijo, al hijo que él amaba, para venir a morir por nosotros, para pagar por nuestros pecados, para cargar con nuestras culpas, para recibir el castigo que cada uno de nosotros merecemos por nuestros pecados. Él pagó en ese sacrificio por nosotros. Y en respuesta a esa obediencia de Abraham, ese sacrificio que Dios no le permitió a Abraham hacer de su hijo, porque no era el pensamiento de Dios. Dios no quería que sacrificara a su hijo, simplemente estaba probando la fe de Abraham. Dios jamás le pediría a una persona que sacrifique a su hijo en esa forma. Dios no lo haría porque Dios no lo necesita. Simplemente era dejar en su palabra lo que Dios iba a hacer 2000 años después de esta prueba que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Dios lo hizo realidad con su hijo, con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sí fue sacrificado, fue crucificado en esa cruz y ahí puso su vida de por medio para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Pero también se cumple una promesa que Dios le había hecho a Abraham y que ya leímos en los primeros versículos que leímos, y lo menciona aquí en el versículo 18, porque Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y la confirmación de ese versículo lo podemos ver en Gálatas capítulo 3. En el versículo 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, esa fe que tuvo Abraham para creerle a Dios, es lo que te pide Dios para darte la salvación. Creer a Dios lo que Él ha dicho en su palabra. Si Dios nos está diciendo aquí en su palabra que el sacrificio del Señor Jesucristo es para el perdón de nuestros pecados, y le creemos con esa fe que tuvo Abraham, entonces la bendición nos alcanza, y el creer con esa fe de que Dios nos va a dar el perdón por creer que ese sacrificio del Señor Jesucristo, ese sacrificio del Hijo amado de Dios para pagar por nuestros pecados, nos da la salvación, entonces Dios nos perdona. Ese sacrificio es suficiente, y la fe que debemos tener para creerle es suficiente para que Dios nos reciba y nos acepte como hijos suyos por ese sacrificio del Señor Jesucristo. Y ese sacrificio del Señor Jesucristo le tuvo que costar a Dios Padre el dolor de ver todo el cúmulo de nuestros pecados, de toda la humanidad, puestos en el cuerpo de su Hijo, y recibir un castigo que teníamos que haber recibido nosotros como paga de nuestros pecados, pero Dios no quiso que lo padeciéramos, porque jamás podíamos salir de esa deuda. Y entonces el castigo se vuelve eterno, en un lugar de sufrimiento que la Biblia dice que es el lago que arde con fuego y azufre, y nosotros conocemos como el infierno. Y Dios nos quiere librar para que no vayamos a ese lugar, porque el castigo y la paga por esos pecados ya lo efectuó el Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Ya no hay nada más que hacer. Esa deuda ya está pagada, pero solamente te aplica a ti si tú lo crees. Solamente te aplica a ti si la quieres recibir. Y esta es la oportunidad que Dios te da para que le recibas su misericordia, para que recibas su perdón, para que cuando ya no estés en este mundo, Dios te reciba
en su gloria y puedas ser parte de su familia, para que Dios te reciba como uno más de sus hijos. Esa es la bendición que íbamos nosotros a recibir de parte de Abraham, de nuestro padre Abraham, porque es nuestro padre en un sentido espiritual, por esa fe, por esa bendición, por esa promesa de bendición que Dios le dio a Abraham, y esa bendición nos alcanza a nosotros. Amigo, amiga que me escuchas, si Dios hoy ha hablado a tu vida, yo te invito a que entregues hoy tu vida a Cristo, que hables con Dios, y yo te invito a que en este momento aproveches esa oportunidad. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he entendido que tú permitiste que hace 2000 años viniera tu Hijo a la cruz del Calvario, a ser crucificado, a padecer un sufrimiento por culpa de mis pecados. En ese momento todos mis pecados estaban siendo puestos en su cuerpo. Y sé que tú también estabas sufriendo el dolor de ver a tu Hijo en esas circunstancias. Pero era mayor el gozo de saber que millones de gentes habíamos de creer en ese sacrificio. Señor, hoy reconozco delante de ti que mis pecados me condenan a ir a un castigo eterno al infierno, y yo no quiero ir ahí. Y por eso hoy me arrepiento de mis pecados, porque no tenía claro cuál era la consecuencia de esos pecados. Para mí es imposible salvarme por mis propios medios o por mis obras. Yo reconozco que ese sacrificio del Señor Jesucristo y el derramamiento de su santa sangre en esa cruz es el pago por todos y cada uno de mis pecados y recibir tu perdón. Creo que el Señor Jesucristo padeció y murió en esa cruz y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Señor, en este momento yo abro mi corazón y te ruego, Dios, que a través de tu Santo Espíritu more en mí y haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y en este momento reconozco y recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Y te agradezco lo que hoy has hecho por mí, porque sé que al reconocerlo así, tengo la vida eterna. Y te agradezco por ello, en el precioso nombre y méritos de mi Salvador Jesucristo. Amén. Si tú has creído estas palabras que hoy le has dicho a Dios, y Dios ha mirado tu corazón y ha visto que esto es así, Dios te ha perdonado. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios, porque en este momento, en el cielo, hay gozo por ti que te has arrepentido de tus pecados y has reconocido y has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Dios te bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre eterno, Señor, cuántas gracias te damos por este tiempo de bendición, Señor, que ha sido de tu palabra, y sobre todo por la misericordia que ha recibido quien ha hecho en este momento decisión para reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Señor, yo te ruego que bendigas a todos los que nos han acompañado en esta enseñanza de hoy. Bendice sus vidas, bendice sus trabajos, bendice sus hogares, a sus familias. Señor, lleva tu misericordia a sus hogares, que se extienda tu palabra y se extienda tu misericordia a todos ellos. No solamente a quienes nos han acompañado, Señor, que puedan recibir esta bendición también sus familias. Sabemos que el tiempo está cerca del cumplimiento de las profecías que están descritas en Apocalipsis, y sabemos también que es tu propósito que todas las personas pudieran estar creyendo y haciendo esta decisión para no pasar por esos sufrimientos que describe el libro de Apocalipsis. Te rogamos que tú hables a sus vidas y que tu misericordia se extienda a ellos también, Señor. No les falte ninguna de tus bendiciones a ninguno de nuestros oyentes.
Te rogamos y te agradecemos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.